Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Paco Díaz. En este canal ofrecemos contenidos académicos vinculados a la filosofía. Hoy inauguramos una serie de vídeos sobre las filósofas que han sido incluidas en el currículum de bachillerato. Por orden cronológico nos toca comenzar por Aspasia de Mileto. Sobre ella trata este vídeo. Vamos a dedicar una primera parte a ofrecer algunas pinceladas sobre el papel de la mujer en la Grecia antigua. Lo haremos de la mano del catedrático de Historia Antigua Adolfo Domínguez Monedero, a partir de una interesante conferencia que dio en la Fundación Juan March. Es importante resaltar que las fuentes literarias que nos aportan información sobre el papel de la mujer en la sociedad griega proceden de escritores varones. Es decir, la imagen que se nos presenta de la mujer es una visión eminentemente masculina, porque el 99% de estos textos, si no más, están escritos por hombres. Por otro lado, la mayoría de las fuentes que maneja el historiador para reconstruir un relato sobre las funciones que desempeñaba la mujer en esa época pertenecen en su mayoría a la ciudad de Atenas. Así pues, en general, desconocemos el papel otorgado a la mujer en la mayoría de las 1000 y pico ciudades de la antigua Grecia. Y otra puntualización. Casi todo lo que se conoce de la mujer en el mundo griego corresponde a los grupos económicamente privilegiados. Es decir, de la vida de las personas menos acomodadas disponemos de menos datos. Por tanto, en la información disponible sobre la mujer en la Grecia antigua nos encontramos con una visión masculina, centrada en una parte muy concreta de la sociedad ateniense. Para entender el papel de la mujer en el mundo griego es necesario hablar del matrimonio. El matrimonio en la Grecia antigua era acordado entre varones, sin la participación de la mujer. Nada de amor romántico entre enamorados. Era muy corriente que vecinos o amigos, con hijos de 3 o 4 años, decidieran ya casarlos en el futuro. La mujer en el mundo griego, al menos en Atenas, cuando se casaba había dejado de ser una niña hacía muy poco tiempo y era muy normal que contase con 15 años. El varón podía tener 25 o 30 años. 30 años era una edad muy habitual para tomar esposa. La madre le había ido enseñando cuáles eran sus funciones y cuando el marido la tomaba por esposa, se convertía en educador de aquella niña de apenas 15 años. Lo que se esperaba de ella era que se preparase para convertirse en una buena esposa y una buena madre, sobre todo una buena madre, ya que su función era proveer de nuevos ciudadanos a su polis y continuar la estirpe de su marido. Las mujeres asumían la maternidad como un momento de plenitud, como parte de su integración total en el mundo griego. En la antigua Grecia la mujer no tenía ningún reconocimiento jurídico, político o social. Vivía alejada de la esfera pública y no podía acceder al estatus de ciudadana, por lo que no podía votar ni participar en política. El propio Aristóteles afirmó en su Política que la excesiva libertad y disolución de las mujeres es muy perjudicial para el buen gobierno de la ciudad. La vida de la mujer en aquella sociedad patriarcal era una vida a la sombra de su esposo, una vida dedicada al cuidado de la casa. Esto ya lo vemos en los poemas homéricos, la manifestación más antigua de la literatura griega. En el espacio doméstico, gobernado por el cabeza de familia, la mujer estaba recluida en el gineceo rodeada de sus sirvientas, las hijas y en ocasiones la madre del marido. El gineceo era una habitación de uso exclusivamente femenino, que solía estar en la parte más recóndita de la casa. El poder que tenía la mujer en la casa era cedido por el marido. Su función en la casa era dedicarse a sus labores, pasar desapercibida. Entre sus cometidos destacaba tejer la ropa para el consumo familiar. Aunque las mujeres griegas pasaban la mayor parte del tiempo en sus casas,
También podían acceder al espacio público, pero eran muy pocas las situaciones en las que estaba justificado que las mujeres salieran de casa, por ejemplo, para participar en festividades religiosas o protagonizar los rituales funerarios. Este modelo canónico de mujer contaba con algunas excepciones. Por ejemplo, las sacerdotisas. También era el caso de las hetairas. Las hetairas aluden a un importante colectivo de mujeres tan característico como difícil de encasillar. No sería apropiado llamarlas sin más prostitutas, pues su condición era ambigua y muy cambiante. Las hetairas acompañaban a los hombres en los banquetes, amenizándolos con danza, música y conversación. Su condición les permitía acceder al ámbito masculino y también a la educación. Esto las diferenciaba del resto de mujeres atenienses. Las hetairas eran las únicas mujeres verdaderamente libres. Además, tenían independencia económica y pagaban impuestos. Aspasia ha llegado a nuestros días gracias a los escritos de autores antiguos como Platón, Aristófanes o Jenofonte. Plutarco también la menciona en sus obras. Sin embargo, no se conserva ningún texto escrito por ella misma. Su figura ha sido objeto de admiración y controversia a lo largo de la historia y ha sido representada en el arte y la literatura como un símbolo de la mujer inteligente y libre. Fue una mujer de gran elocuencia e inteligencia que influyó en muchos de los escritores, pensadores y estadistas de su tiempo. ¿Y quién era Aspasia? Aspasia de Mileto es todo un enigma. A pesar de ser la mujer más célebre de la Edad de Oro de Atenas, es poco lo que se puede decir sobre ella con seguridad de que sea cierto. Plutarco, filósofo e historiador romano, se preguntó: ¿qué gran arte o poder de encanto tenía esta mujer que le permitió cautivar a los más grandes estadistas y le brindó a los filósofos la oportunidad de hablar tanto de ella en términos tan exaltados? La mayoría de los expertos en historia antigua presentan a Aspasia de Mileto como maestra de retórica y como historiadora y cronista. Tuvo gran influencia en la vida cultural y política en la Atenas del siglo de Pericles. Sin abandonar del todo el terreno de la conjetura, diremos que Aspasia nació en torno al año 470 a.C., en una ciudad de Asia Menor, concretamente en Mileto. Mileto se encuentra en la península de Anatolia, lo que actualmente es Turquía. Allí nacieron también los primeros filósofos griegos, tales Anaximandro y Anasímenes. Se sabe poco de su familia y de su infancia, aunque todo parece indicar que Aspasia perteneció a una familia adinerada. La excelente educación que recibió puede confirmarlo. En las ciudades jonias, a diferencia de lo que sucedía en Atenas, tanto los niños como las niñas iban a la escuela pública y compartían el aprendizaje en un plano de igualdad. Aspasia se trasladó a Atenas cuando era joven. Los motivos de este cambio de residencia se desconocen. Atenas alcanzaba por entonces su máximo esplendor y las letras y las artes brillaban de manera especial. La bella Milesia se instaló allí y pronto adquirió celebridad por su ingenio, por su carisma y por su deslumbrante belleza. De su vida en Atenas durante sus primeros años de estancia apenas existen datos confiables. Entre las distintas informaciones que se disponen, resultan más fidedignas las noticias que tienen que ver con los años que duró su unión con Pericles. En Atenas, Aspasia dirigía un salón o escuela, o quizás un burdel. Aquí yace la duda, una duda razonable, pues el relato que nos ha llegado de aquella época carga una perspectiva viciada de prejuicios patriarcales y quizás se requiera una labor de desenmascaramiento. El
caso es que el espacio al que nos referimos era visitado por hombres de los más importantes círculos de la ciudad, por ejemplo, Sócrates, Anaxágoras o Pericles. Pericles fue el político decisivo de la democracia ateniense en los tiempos de su máximo esplendor y el gobernante más genial de la Grecia clásica. Llevó a la democracia a un grado más alto de perfección y consiguió la consolidación histórica de este sistema de gobierno del pueblo y para el pueblo. De él se dice que se enamoró de Aspasia y la hizo su amante, abandonando a su esposa legítima para irse a vivir públicamente con aquella jonia tan bella e ingeniosa, 20 años menor que él. Como ella era extranjera y hetaira, no podían casarse legalmente, pero de hecho se consideraban marido y mujer. Tuvieron un hijo llamado Pericles el joven. Aspasia fue la compañera fiel de Pericles durante toda su vida política y le apoyó en sus decisiones. A Aspasia se le menciona en los escritos de Platón, Aristófanes, Jenofonte y otros autores de la época. Plutarco se refiere a ella en su biografía de Pericles. Sócrates, el gran filósofo ateniense, amigo y discípulo de Aspasia, estaba fascinado de su inteligencia. Parece que ella ejerció de maestra e inspiración en la vocación filosófica de Sócrates. Se dice que aprendió de ella el arte de la retórica y la dialéctica. Jenofonte, historiador y general ateniense, también fue alumno de Sócrates y Aspasia. En sus memorias de Sócrates, Jenofonte describe a Aspasia como una mujer inteligente, capaz de dar buenos consejos a los hombres. También la menciona en su obra Económico, donde la presenta como un modelo de esposa. Aspasia fue un personaje central en el ámbito cultural de la democracia ateniense. A pesar de las difíciles circunstancias impuestas a las mujeres en la antigua Grecia, Aspasia destacó y se adaptó al círculo de amistades de sofistas y filósofos. Llamaba la atención por sus dotes de comunicación y persuasión. Logró despertar la admiración y el respeto de filósofos, algo impropio para una mujer en Atenas. Este hecho, junto a la influencia que ejercía sobre Pericles, provocó mucho rechazo entre los sectores más conservadores. Se dice que a Aspasia le inspiró el famoso discurso fúnebre que pronunció en honor a los caídos en la guerra del Peloponeso. Pero, además de ser mujer, nuestra protagonista tuvo que convivir con otra etiqueta: ser extranjera. Para los atenienses, los extranjeros, al igual que las mujeres, no podían participar en las decisiones de la ciudad. El comediógrafo Aristófanes y algunos otros dramaturgos conservadores dirigieron sus críticas y calumnias contra Aspasia. La oposición de personas e instituciones a la liberación y emancipación de la mujer, encarnada en cierto modo por Aspasia, resulta una suposición perfectamente concebible. No es difícil encontrar hoy día reaccionarios émulos de Aristófanes calumniando y ridiculizando con saña a quienes pugnan por la liberación de la mujer. Ya dijimos antes que Aspasia pudo haber sido una hetaira, y puede que ella, como cualquier otra mujer que aspirase a ser libre en Atenas, posiblemente asumiera voluntariamente el rol de hetaira, pues como ha hecho notar el profesor José Solana Dueso, ¿qué otra cosa podría ser en Atenas una mujer culta e instruida sino una hetaira? Si no era asumiendo el papel de hetaira, vendrá a decir Solana Dueso, ¿cómo iba a tener una mujer acceso alguno al mundo masculino en cuyas manos se encontraba la dirección del arte, de la política y de la intelectualidad? Las hetairas, como explica Sara Pomeroy, autora de Diosas, Prostitutas, Esposas y Esclavas, se entrenaban en las artes de la danza, la música, así como la retórica, y podían mantener conversaciones con los principales políticos y aristócratas sobre la filosofía, la política y la actualidad. Tenían acceso a la vida intelectual de Atenas, y una cortesana popular, que no era esclava, tenía la libertad de estar con quien la agradaba. Atacar a Aspasia suponía en cierto modo atacar a Pericles.
Como recuerda el prestigioso helenista Pedro Laya, Aspasia tuvo que someterse a un proceso de impiedad acusada por los enemigos de Pericles de pervertir a mujeres atenienses y de proporcionárselas a Pericles. Aspasia tuvo que comparecer ante un tribunal compuesto por 1.500 ciudadanos atenienses para responder ante estas graves acusaciones, aunque consiguió salir absuelta gracias a la ayuda de Pericles. ¿A qué se estaban refiriendo en el fondo estos personajes conservadores con sus acusaciones? Seguramente al hecho de que Aspasia regentaba una casa en la que estaría enseñando a estas mujeres el oficio de ser hetairas, o lo que es lo mismo, les estaba enseñando cómo ser mujeres libres. Aspasia, al tener relaciones con filósofos importantes, es probable que incitara a la reflexión respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, ya que la tenían como una mujer más inteligente que las demás. El propio Pericles se comprometió con valentía en la defensa de las mujeres. Él mismo dejó escrito para su epitafio fúnebre una frase conmovedora para la época. Aquí yace un hombre que siempre creyó en la virtud política de las mujeres. Seguramente porque compartió con quien fue su compañera y maestra de oratoria las mismas aspiraciones de emancipación. Tras la muerte de Pericles, Aspasia se volvió a casar, en este caso con un rico tratante de ganado. A partir de aquí, su pista se pierde en la historia. A modo de conclusión, podemos decir que Aspasia de Mileto ha pasado a la historia como una mujer libre y de ideas avanzadas. Una mujer que logró alcanzar un grado de influencia y notoriedad hasta entonces reservado únicamente a los hombres. Nos parece un acto de justicia reivindicar la figura de esta pensadora, reconociendo la importancia de su papel como mujer que rompió moldes de su época. Una mujer que contribuyó al desarrollo cultural, político y filosófico de Atenas. Aspasia fue una pionera del feminismo, pues defendió la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y se atrevió a expresar sus ideas con libertad y elocuencia. Ha sido reivindicada por diferentes movimientos feministas a lo largo de la historia que la han tomado como un ejemplo de mujer empoderada, inteligente y valiente. Hoy día sigue siendo una fuente de inspiración para muchas mujeres que luchan por sus derechos y por su participación en la vida pública. Bien, pues en este punto nos despedimos hasta el próximo vídeo de esta serie que estamos dedicando a filósofas. En la próxima clase daremos un salto en el tiempo de varios siglos. De la Atenas en la que vivió Aspasia nos vamos a trasladar a Alejandría, porque nuestra siguiente entrega corresponde a la figura de Hipatia de Alejandría. Hasta la próxima.